lógicamente por estas escalas a tener vínculos entre el sector público y privado, es una iniciativa que tiene un emprendedor que vale la pena tomar nota, que se llama Martín Rapalini, presidente del Grupo Alberdi, de las Cerámicas Alberdi, hoy tomado como presidente también de la Asociación de Parques Industriales de la Argentina, que dentro de su organización ha iniciado la estrategia de localizar en Ezeiza un polo de desarrollo de gran escala vinculado con la industria, al cual estamos asesorando para que ese polo productivo se transforme también en una escala asociada con el sentido de gran comunidad, una gran comunidad que provige ahí actividades tanto de residencia, comercio, universidades, actividades de empresas, centros de actividades de alto valor, teniendo en cuenta esta masiva lógica que empieza a ocurrir hoy día de tratar de entender por la amplitud y crecimiento de todo el área metropolitana de Buenos Aires, de que aquel factor de industrias localizadas dentro de un tejido, en años recientes hicimos un estudio asociados con Cushman and Weifel, ahora Cushman, de ver cómo se estaba produciendo un desplazamiento de áreas industriales a lugares que le permitieran operar dentro de todo el territorio, lo cual dejaba zonas vacantes que, si no eran entendidas como otros programas o posibles usos, ese lugar visible pasaba a ser vivible de cualquier manera. El sentido es cómo restituir, cómo reordenar el territorio permanentemente a través de estas transformaciones que el uso del suelo tiene, y uno de ellos es ver nuevamente que la posición de ciertas lejanías comienzan a ser oportunidades para reconvertir estos puntos, no solamente como lo que ha ocurrido en algún momento con el área de vivienda, que consolidó vivienda aislada dentro de territorios a cierta distancia de los lugares centrales, lo cual hoy se traduce en grandes movimientos de habitantes de zonas a otras, entre lo que significan barrios de solo hábitat de vivienda con zonas sin prácticamente tener actividad ninguna en la cercanía. Esto genera grandes trastornos en la movilidad, cierta incomodidad inclusive pública masiva dentro de lo que significa todo el territorio. En este caso estamos trabajando en la idea de localizar en la cercanía del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, inclusive, lo cual traería aparejado un polo muy significativo, un área industrial y de 530 hectáreas, más 120 hectáreas dedicadas a actividades vinculadas a la empresa y usos residenciales y terciarios muy significativos para colonizar un área. El sentido es de colonización de un punto que, si ustedes lo observan dentro del corredor del desplazamiento de la Riquieria hacia Cañuelas, inclusive, es una zona vacía de contenidos, lo cual puede dar derivaciones de todo tipo en la calidad del uso del suelo. La futura ruta del Camino del Buen Aire, comprendida como un completamiento, generaría un arco de altísimo valor en el encuentro de autovías, y esto daría la oportunidad de crear centralidades, áreas ambientales especiales, servicios, empresas, vivienda, y una oportunidad que hoy ya tiene, sobre todo radicada en el lugar, más de 200 empresas de muy importante escala, que permitirán a lo largo del tiempo tener más de 20.000 personas en trabajo, lo cual significa desplazamientos, movimientos, servicios de alto valor agregado para lo que significa construir una comunidad que dentro de muy poco tiempo podrá llegar a tener alrededor de 30.000 personas habitando toda esta zona, lo cual es necesario planificar. El Estado ve estas cosas como ajenas en el sentido que están ocurriendo, y lo interesante es que el privado acerca una idea de planificación en donde nuestro rol es justamente hacer alianza con el sector público para hacerle comprender que no es simplemente una industria, 2, 3, 4, 20, 100, la que se están localizando, y alguien que quiere hacer un centro comercial y después una universidad o algunas viviendas, sino que eso significa de alguna manera una comunidad significativa localizada en un punto estratégico del crecimiento del eje hacia el oeste metropolitano. Cambio el eje en rápidos ejemplos. Este es un proyecto que desarrollamos
¿Está Damián Tabacman por aquí? ¿Te acordás, Damián? Sí. Comenzó de un conflicto. Con Damián tuvimos, y prácticamente Damián nos trae a nuestra oficina, un conflicto. La familia Menéndez Betti, más de 140.000 hectáreas en Río Grande, pero la ciudad de Río Grande necesitaba crecer y en ese sentido aparecía en ese espacio, ante ese vacío, me estoy refiriendo a este sitio, una necesidad de la ciudad de que el crecimiento ocurriera sobre esas tierras. Ahora, a nadie se le ocurría que esas tierras eran del privado, sino que rápidamente iban a quitar tierras. Obviamente el privado se resistía, lo único que podía surgir era un conflicto, la ciudad no iba a crecer, el debate era político, ideológico, pero nunca de planificación estratégica, urbana, inmobiliaria, emprendedor, desarrollo. Eran todos depredadores que todos contra todos querían pelearse a favor o en contra de algo. En ese sentido, creo que yo guardo este proyecto, además lo estamos siguiendo por Google hoy día, es muy interesante, un recuerdo fantástico porque logramos tener con Damián en un lugar bien lejano allá en Tierra del Fuego, una misión educadora, ¿no? Primero, hacerle entender a la ciudad y al desarrollador que más que discutir sobre una tierra, esa tierra sea asociativa entre ambos y pudieran desarrollar ahí el crecimiento de la ciudad uno y el otro, crear una unidad de negocios que le permitiera de manera ensamblada producir un loteo, un desarrollo que era planificación de ciudad y que al mismo tiempo generara en el tiempo una organización común. La verdad que cuando lo explicamos, sorprendidos que podían salir del conflicto, avanzamos. En 8 meses conseguimos que 400 hectáreas tengan normativa urbanística y, porque existía un objetivo común, trabajamos asociadamente con la Secretaría de Planeamiento de Río Grande, que además incorporó a la organización de todas las autoridades a nivel provincial, por las infraestructuras. Se fueron generando ideas proyectivas vinculadas con una planificación diferente bajo la lógica de las necesidades que la ciudad tenía, trazados, criterios, localizaciones, escalas, oportunidades de centralidades y demás que derivaban del propio código de edificación. No modificamos ningún código, simplemente aplicamos reglas y tendencias sobre esa oportunidad que se daba para ambos. Y lo interesante del proyecto es que esta escala ampliada servirá por años para el crecimiento de toda la ciudad dentro de un territorio privado que dejó de ser privado en términos del espacio público, pasó a ser privado pero ya de la escala de macro a micro, y hoy, seguido por Google, el territorio se está construyendo de este modo, inclusive con ya gente construyendo y viviendo en el lugar, como se puede ver en algunos lugares de por aquí, ¿no es cierto? De un conflicto un hecho positivo. Hace muy pocos años el Grupo IRSA nos trae una transformación que derivada de estos procesos, que es Nobleza Picardo, sobre el municipio de San Martín.